vamos a hablar sobre la iglesia primitiva en la Biblia. ¿Acaso en la Biblia habla sobre las misas o la Eucaristía? La respuesta es sí. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunicación de la fracción del pan y en las oraciones. Podemos ver que los primeros cristianos se congregaban, escuchaban la enseñanza de los apóstoles. En algunas versiones dice que participaban en la comunión, pero en todas las versiones de la Biblia dice que participaban de la fracción del pan, lo que hemos hablado, o sea, la Eucaristía, y también en oraciones. Todo esto se realiza en las misas actuales. Escuchamos la enseñanza del sacerdote, participamos de la fracción del pan y participamos en oración. Habiendo tomado el pan, dio gracias. Para los que preguntan ¿dónde sale en la Biblia la palabra Eucaristía? Esa palabra no sale en la Biblia. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía viene del griego y significa acción de gracias o dar gracias. Y lo usamos porque eso fue lo que Cristo hizo antes de presentar el pan y el vino. Dio las gracias. Habiendo tomado el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Primera de Corintios 11, del 20 al 22. De manera que cuando se congregan en común, ya no es para comer la cena del Señor. ¿Cómo la llamó Pablo? La cena del Señor, en mayúsculas. Señor en mayúscula. O sea que no es el Señor panadero, es Dios. Es la cena de Dios y la van a comer. Ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Acá Pablo está regañando fuertemente a los feligreses porque no están comiendo la cena del Señor como debe de ser. Algunos se embriagan, otros pasan hambre, entonces les está llamando la atención. ¿Qué más les dice? ¿Por ventura no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios? ¿Cómo la llama Pablo? La iglesia de Dios, en singular, en mayúscula. Entonces Dios sí tiene una iglesia. Los protestantes, para desmeritar a la iglesia católica por su reseña histórica, desprecian o rechazan la idea de que Dios tenga una iglesia en primer lugar. Pues aquí Pablo está diciendo la iglesia de Dios, escrito en la Biblia, palabra de Dios. Que su pastor diga otra cosa, se respeta, pero no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Y lo encuentra en su Biblia Reina Valera también. ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a aquellos que no las tienen? Entonces Pablo los está regañando de la manera en la que comen la cena del Señor en la iglesia de Dios. ¿En cuál iglesia en la actualidad se come la cena del Señor desde hace más de 2000 años? ¿Qué más les dice? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Entonces Pablo los está regañando de la forma en la que participan. Ahora escuchemos atentamente porque esto es importante. Pablo se va a referir directamente sobre el cáliz de bendición, o sea, sobre el vino. Va a hablar sobre el cáliz de la sangre de Cristo, el que utilizan en la cena del Señor. El cáliz de bendición, que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y también va a hablar sobre el pan que comen en la cena del Señor. El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo del Señor? Lo está diciendo claramente. ¿Acaso la copa que utilizamos, el cáliz, no es la sangre de Cristo? El pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. Verbo es, no representa ni simboliza. Es la sangre y el cuerpo de Cristo. Palabras de San Pablo en la Biblia, palabra de Dios. Ahora Pablo nos va a advertir las consecuencias de no discernir que sea el cuerpo y la sangre de Cristo y de las consecuencias de consumirlas indignamente. De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si es un simple simbolismo, si está representando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué no dice será reo del pan y del vino? ¿Por qué Pablo dice será reo del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Por qué? Otro error de Pablo. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, Ojo, aquí nos va a decir las consecuencias. come y bebe su propia condenación. ¿Su propia qué? Su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor.
O sea, si yo no hago discernimiento, si yo no me doy cuenta, si yo no acepto de que es el cuerpo y la sangre del Señor y lo consumo, o si lo consumo indignamente, estoy comiendo y bebiendo mi propia condenación. Ojo, el castigo más grande que se puede presentar para los cristianos, el mayor castigo que tenemos es la condenación del alma. Si es solo pan y es solo vino, ¿por qué se castiga con la condenación del alma? Si estoy consumiendo indignamente una mera representación, un mero simbolismo, es solo pan, es solo vino, ¿por qué se castiga tan fuertemente? De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Nos está advirtiendo, y es lo mismo que advierte la Iglesia Católica hoy día. Si por X motivo no somos dignos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, es mejor no participar de la misma.